Pero es que usted me tiene aquí sorprendido. Los orígenes del negocio bananero en Colombia se remontan al año 1870, trayendo semillas de Panamá. 50 años. O sea, es que yo pensé que esto era más reciente. No, no. De hecho, aquí le veo que usted también dice cómo habían inclusive pues, líneas férreas. O sea, se empezó a montar una industria por los norteamericanos muy fuerte. Claro, pero incluso antes de esta parte de 1966, cuando inicia este proyecto, ya hubo intentos antes de exportar banano. Varias empresas en Antioquia y del Chocó también que intentaron hacerlo, pero fracasaron. Pero sí hubo una constante interés en el agrocultivo bananero, ¿cierto? Y estando metido en la administración de esa finca, también me tocó la época de la guerrilla en las fincas, sobre todo a raíz del proceso de paz de Belisario Betancur. Belisario llega en el 82, ¿cierto? Sí, En el 83 inicia un proceso de paz con su paloma. con el EPL, con el M-19, con las FARC. Hasta ese momento, el EPL y las FARC, que eran las guerrillas fundamentalmente más importantes en Urabá, estaban en la serranía de Avive Sí. y no se habían venido para la zona bananera. Entonces uno podía andar por la zona bananera incluso de noche, tranquilamente, porque había administradores de finca y había propietarios que vivían en las fincas. Y uno se iba a saludarlos y a visitarlos y volvía a 10, 11 de la noche por esos caminos solitarios bananeros y no pasaba nada. A raíz de la iniciación de los procesos de paz, la primera consecuencia que hubo fue una especie de ralentización de las fuerzas militares. Las fuerzas militares que eran muy activas en vigilar, Urabá parecía una zona de guerra porque pasaban los jeeps con ametralladoras encima y soldados Del ejército. del ejército. Uno pensaba en cualquier momento se va a armar un tiroteo aquí, ¿no es cierto? Pasaban y de pronto desaparecen, se acuartelan, y ahí es donde el EPL primero se bajó a la zona bananera y empezó a andar por la zona bananera, y ahí empezaron los problemas de violencia, de extorsiones, de asesinatos. ¿Quiénes son los habitantes del Urabá antioqueño? ¿De dónde provienen? Bueno, Son básicamente- muchas negritudes, fueron colonos de paisas o del eje cafetero. ¿Quiénes son los que viven en el Urabá? Bueno, antes de la cosa bananera, eran colonos básicamente venidos del interior del país, Sí. ¿cierto? Pero para el banano, que necesita una gran cantidad de mano de obra, ¿no es cierto? El banano tiene por ahí más o menos un trabajador por hectárea. Entonces, cuando empieza esta cosa, se viene más que todo gente del Chocó, trabajadores del Chocó. Sí. Y de esta zona de la serranía de Avive, de estos municipios al lado de Córdoba, Sí. de Córdoba y Sucre. Sí. Entonces, más o menos la composición de los trabajadores era un 70% de gente del Chocó, de raza negra, y un 30% de costeños, que allá le dicen chilapos, a los costeños que son del interior. Y un poquito de gente del interior del país, ¿no es cierto? Pero más que en el trabajo bananero, era gente que llegaba a la región como a buscar oportunidades, a montar un negocio, un almacén, alguna cosa. Mucha gente del Quindío, por ejemplo, mucha gente del Quindío, de Risaralda y de pueblos de Antioquia. Pero en la zona bananera, básicamente chocuanos para el trabajo, chocuanos y chilapos. Y los productores, básicamente, su gran mayoría eran antioqueños. Ok. Más- Y entonces se empieza a generar una gran riqueza agroindustrial. Sí, Sí. sí. Y ahí es cuando usted dice, entonces estos grupos al margen de la ley guerrilleros dicen, no, aquí hay negocio, vamos a entrar. O ellos, ¿por qué entran a estos territorios? Claro, entran porque había un negocio, ¿no es cierto? Ahí podían sacar plata de la agroindustria. Pero yo le digo, no fue tan fácil, no fue un gran negocio, inicialmente no fue un gran negocio. ¿Por qué razón? Porque es que la gente que llegó inicialmente a sembrar banano no era gente rica, no eran grandes inversionistas, Sí. sino era gente del interior del país, más que todo gente. La United Fruit ofrecía $300 por hectárea, que hoy serían por ahí 7.000 pesos por hectárea, ¿no es cierto?, para arrancar. Y ellos pensaron que era un gran negocio, pues que iban a arrancar y se iban a llenar de plata de una vez, y resulta que eso era insuficiente. Entonces, en el desarrollo del cultivo bananero,
muchos de los productores que iniciaron sucumbieron, porque no necesitaban más capital y no tuvieron cómo, ¿no es cierto? Entonces ahí entraron otros inversionistas que compraban tierras y que se fueron consolidando. Para el 80 el cultivo se había consolidado y realmente ya generaba riqueza, ¿cierto? Ahí es donde los grupos guerrilleros llegan a la zona bananera. ¿Por qué? Porque pues, obviamente ahí estaba la riqueza, ¿no? Pero ¿hay alguna explicación por qué prácticamente casi todos los actores armados y todas las guerrillas se acentuaron en la zona del Urabá? Por el Urabá pasaron todas las guerrillas posibles. FARC, los paramilitares, o sea, ahí están enconados. O sea, ¿por qué? Por la riqueza de la región y por su situación geopolítica, ¿cierto? Es que la salida al mar de Urabá es una cosa espectacular, o sea, por eso el narcotráfico también le puso la mano a Urabá, le puso el ojo, porque ahí usted tiene una rápida salida a Panamá. El Golfo Urabá en la parte norte ya da contra Panamá y de ahí para Centroamérica pues es un paso, ¿no? Entonces, claro, estos grupos guerrilleros, pero por ejemplo el ELN no logró, el ELN sí estaba por ahí, más que todo en las zonas urbanas, pero no logró como consolidarse en Urabá, ¿no es cierto? Los que estaban fuertes era el EPL y las FARC, que ambos estaban en la serranía de Avive. Y cuando se bajan a la zona bananera, empiezan a disputarse entre ellos la lucha por la hegemonía sindical. ¿Por qué razón? Porque el EPL se apoderó de un sindicato que se llamaba Sintagro. Y a su vez las FARC tenían un sindicato que se llamaba Sintrabanano. Entonces empezaron a disputarse la hegemonía sindical y particularmente en 1984 fue una cosa increíble. Es que, por ejemplo, Sintagro antes de esto no tenía por ahí 50 afiliados. Y cuando llega el EPL y se toma la zona bananera, empiezan a afiliar a la gente a la brava. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque los trabajadores vivían en campamentos dentro de la finca. Entonces ellos llegaban, levantaban a la gente a la 1 o 2 de la mañana, les llevaban el formulario de afiliación a Sintagro, los hacían firmar bajo armas, ¿no es cierto? Los hacían firmar y listo. Pero al poco tiempo aparecían las FARC en la misma finca, llevaban los formularios de desafiliación a Sintagro y hacían afiliar a la gente a Sintrabanano. O sea, terminaban en los dos sindicatos. No, o sea, las FARC llegaban y llevaban la desafiliación al que habían afiliado días antes, les hacían firmar la desafiliación y firmar la afiliación a Sintrabanano. Y después venía el EPL, pasaba y hacía lo mismo. Entonces pero eso se fue convirtiendo en una disputa muy brava hasta que empezaron a matarse entre ellos. Ahí sí, eso se conoció allá en 1984 como la guerra sindical, porque empezaron a matarse entre el EPL y las FARC por el predominio en la zona bananera. Y se mataron por ahí, hubo más de 300 muertos entre afiliados del uno y al otro sindicato y dirigentes del uno y otro sindicato. Eso es insólito.